Hola, hola, bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta última clase de este hermoso curso de Efesios. Esto pudo haberse extendido y seguir 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clases. Así que yo deseo que Efesios para usted a partir de ahora sea diferente, que haya cobrado vida. Y le animo a que repasen el material y ahí están los videos en la plataforma para que usted pueda profundizar en esto. Sea bienvenido a esta última clase, sea bienvenida, que el Señor le bendiga mucho y ahora vamos a pedirle gracia a Él para que nos enseñe, porque usted sabe que el Maestro es el Espíritu Santo. Yo soy un micrófono, un portavoz, pero Él es el que enseña. Así que vamos a pedirle a Él su gracia, ¿está bien? Amado Espíritu Santo, yo te pido gracia, primeramente, porque yo conozco mis limitaciones, Señor, sé lo limitado que soy y yo sé que el que tiene la capacidad de enseñar eres tú. Tú eres el que ilumina, tú eres el que enseña. Por eso me dispongo para que tú uses mi boca, Señor, para que tú puedas enseñarnos hoy, porque aún mientras hablo y tú usas mi boca, yo mismo aprendo. Y pido, Espíritu Santo, que tu presencia ilumine cada hogar, Señor, que tu presencia resplandezca en cada corazón, de los que están conectados en este momento en vivo y de los que están conectados viendo este curso en la plataforma. Bendícele. Espíritu Santo, ilumínanos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Danos comprensión, sabiduría, inteligencia espiritual, percepción para conocerte más y que lo que vamos a ver hoy, Señor, transforme, edifique nuestras vidas y nos haga crecer, Señor, te lo pido. Encomiendo en tus manos esta clase, úngela, Espíritu Santo, úngela. Tú eres el que le da vida y propósito a todo, en el nombre de Jesús. Y que esto quede para las generaciones que vienen, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchen, yo amo y promuevo el estudio de las Escrituras, en institutos y todo. Pero el Señor nos está enseñando algo. No necesitamos tener mucho estudio profundo, solo necesitamos meternos con el Señor y la Biblia. ¿Para qué? Para extraer las riquezas de la palabra, ¿cierto? Porque si ustedes ven que hemos usado, en otros cursos hemos utilizado muchos recursos, pero en esto que hemos usado, oración, y hemos estado solo en Efesios, leyendo y releyendo. Si ustedes ven los materiales no es nada profundo, no es nada elevado. No hay cosas profundas, no estoy citando cosas de gente profunda, nada. No hay cuestiones de diccionarios teológicos, no hay palabras en griego, no hay palabras en hebreo, nada. Esto el Señor nos ha dado las Escrituras y está al alcance de todo aquel que se mete con ellas. ¿Y qué es? ¿Cuál es la clave? Mes y medio metido únicamente en 3 capítulos. Esa es la clave. Entonces yo deseo que ustedes se puedan llevar esto, mis hermanos. ¿Qué cosa? Que si usted agarra cualquier libro de la Biblia y en oración se mete en ese libro y está ahí un mes, mes y medio, 2 meses, solamente ahí, repasando, releyendo, ahí, como dice la hermana, más entendimiento, más iluminación, más nos da el Señor. Amén. Bueno, clase número 5, sus riquezas 4, y si tiene usted ahí el documento, vea que dice orando con entendimiento. Así comenzamos, orando con entendimiento. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Principalmente hoy nos vamos a centrar en una oración. Ya vimos una oración que hizo Pablo en Efesios capítulo 1 y ahora vamos a ver otra oración que él hizo en el capítulo 3. Las oraciones que vemos en la Biblia nos dan claves. No es una varita mágica que usted repite y repite y ya se tiene que pasar lo que ahí dice, no, sino que nos da un modelo de cómo orar, de cómo pedir y cómo dirigirnos al Señor, ¿verdad? Es mi deseo que a estas alturas podamos entender
las gloriosas riquezas que tenemos en Cristo. ¿Sí? Yo deseo que usted pueda escuchar primero, antes de entrar aquí en esta materia, yo deseo que usted pueda escuchar el testimonio de dos hermanas que nos quieren brevemente decir lo que el Señor ha hecho. ¿Sí? Yo quiero que usted las escuche y es mi deseo que también se haya producido en este curso lo que ellas nos van a decir a continuación. Hola, buenas noches a todos. Quiero decirles que, bueno, he aprendido a que a veces uno sigue caminando unas cosas de Cristo, sigue aprendiendo, sigue leyendo, pero que he tenido que hacer un alto para darme cuenta que me falta más. Porque cuando empezamos el curso y el pastor dijo, si para Pablo en aquel momento habían distracciones para los demás, ¿cuánto más ahora? Y he hecho el alto para pensar que definitivamente, aunque creamos que estamos caminando en el Señor, tenemos un montón de distracciones que nos desvían a otras cosas que no son las del Señor, aunque creamos que sí estamos metidos y siguiendo y etcétera. Si hacemos un alto y analizamos, a veces estamos teniendo otras prioridades y por eso el estrés nos gana o las carreras o el abrumarnos. ¿Por qué? Porque nos está haciendo falta conocer la voluntad de Dios, entender qué es lo que Él quiere, tener conocimiento de qué nos puede dar y confiar más en Él. Entonces creo que eso para mí ha sido como, ojo, esto lo he leído y todo, ¿verdad? Pero tengo que hacer ese alto y también el alto de en un ayuno cuando habías orado de las inagotables riquezas, a mí eso me marcó. Y el ayuno este de estarle pidiendo darle ese entendimiento al Espíritu Santo más de su palabra, de conocer más qué es lo que quiere, que me muestre más, que para mí de aquí en adelante tengo que seguirlo haciendo, aprendérmelo de memoria. Eso, eso me lleva a este curso. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches. Bueno, cuando recibí la información de este curso, entré casi de las últimas y sentí en mi corazón el deseo de aprender. El tema me gustó, me llamó la atención, porque generalmente nosotros pensamos en riquezas en lo de acá, en las riquezas de la tierra. Y cuando yo vi que decía las riquezas de Cristo, y yo digo, esto está interesante. Actualmente mi perspectiva ha cambiado muchísimo. Generalmente, bueno, yo siempre he sido una persona muy afanada en hacer, trabajar, 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 y después no tengo, y después me canso. Entonces, cuando yo escucho este tema de las riquezas en Cristo, mi perspectiva cambió totalmente, porque ahora he aprendido como a vivir más tranquila, como a vivir el presente, como a disfrutar aún más los pequeños detalles, lo que es importante, a meditar más en las cosas de Dios, en lo que realmente son las riquezas eh, espirituales, porque comprendo que si yo muero hoy, eso es lo más lindo que yo me llevo, las riquezas que tengo en Cristo. Lo material se queda aquí, no me puedo llevar nada. Entonces he bajado las revoluciones del afán y trato de estar como más tranquila, meditando en cada enseñanza, que realmente he aprendido mucho. Este, veo las cosas de otro panorama. Ok, después de escuchar esos testimonios tan hermosos, es mi deseo que también en usted se haya producido lo que ellas nos han dicho. Son dos hermanas del curso que quisieron compartirnos lo que Dios ha hecho en este curso, y es mi deseo que también lo haya hecho en usted y lo haga en usted, en el nombre de Jesús. Volviendo a la materia, eh, eh, hemos entendido que las riquezas que tenemos a disposición, como dijo una de nuestras hermanas, no tienen nada que ver, ¿verdad?, con las cosas materiales. No significa que Dios no quiera eso. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos bendice con cosas materiales. La palabra de Dios nos dice, bueno, y vamos a la práctica. Si no fuera por cosas materiales, yo no podría comprar una computadora, una cámara, como las que estoy usando, y yo no podría dar este curso, no podría pagar el internet. Este microfonito que estoy usando acá, este que estoy usando acá,
se compró con plata, oro, bueno, no oro, plata. Pero sí me entiende, no quiere decir que Dios no quiera nada de eso. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos da las cosas para que disfrutemos de ellas, ¿verdad? El asunto es que hemos cambiado el orden y eso es lo que Dios no desea. Como nos dijo una hermana, ella ahora, gracias a Dios, comprendió y le dio vuelta, ¿verdad? Entonces, entendemos que las riquezas que tenemos no tienen nada que ver con colones, ni dólares, ni oro, ni plata. Hemos entendido que las riquezas inagotables que tenemos en Cristo Jesús son cosas más elevadas, cosas más hermosas. Y esto es importante que lo entendamos, ¿ok? ¿Cuándo sabemos que estamos mal en nuestro corazón? ¿Cuándo sabemos que el orden está incorrecto? Cuando nos afanamos y nos falta algo. Cuando nos preocupamos cuando la cuenta bancaria se reduce, si es que tenemos una. O cuando empezamos y entramos en caos, si sentimos que se escapa de nuestro control los asuntos materiales, financieros, de salud, etc. Escuche bien, cuando nos preocupamos por cosas materiales, ya sea que nos falten o que queremos tener, y eso nos afana o nos preocupa, al grado de perder nuestra paz, al grado de ir, necesito usar una palabra muy criolla, ir y enjaranarnos, empeñar, ir al prestamista, ir a pedir prestado. Eso es una muestra de dónde está mi corazón. Eso es una muestra de que yo no estoy entendiendo el asunto de las riquezas espirituales. Y eso significa, como dijo Jesús, está mostrando dónde está mi corazón. Porque donde está mi corazón, ahí está mi tesoro. Donde está mi tesoro, está mi corazón. Y por eso es, mis estimados, que si nosotros no ponemos bien en orden, vea, esto, aunque parezca sencillo, el entendimiento de estas cosas afectan aún en la salud física, no solo la salud espiritual. Porque el Señor nos enseña que cuando ponemos en orden el asunto de buscar primeramente su reino y su justicia y las añadiduras vendrán, cuando ponemos en orden el descanso en Él, cuando no permitimos que nos afanen los asuntos materiales, cuando no permitimos que nos afanen el asunto de que, uy, mi cuenta bancaria está baja, ya casi no tengo, ¿qué hago? O no tengo. Y saber cómo el Señor en su providencia tiene el poder de sostener. Cuando aprendes, y no quiere decir que ya mi esposa y yo estemos ya en la cúspide del aprendizaje, todavía seguimos, pero es lo que trato de decirte, que Dios nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Tenemos a gente enferma por asuntos financieros. Tenemos a gente que no duerme por asuntos financieros. Tenemos a gente que empeña las cosas por asuntos financieros. Tenemos la gente endeudada por preocuparse por los asuntos financieros. Tenemos a gente que no puede, que cuando recibe una llamada en su teléfono, le da miedo porque no sabe si es que le van a llamar de esa empresa a la cual debe. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios desea que nuestra mente esté puesta en Él. Y de ahí va a venir la sabiduría para saber cómo manejar las riquezas materiales. Dios va a empezar a abrir puertas. Dios va a empezar a proveerte. Dios va a empezar a ordenarte cuando tu mente
está puesta en el lugar correcto. Uno de los cursos que tenemos en el horno es sobre eso, es sobre finanzas, que queremos hacer, no tenemos la fecha, pero queremos hacer las finanzas según la palabra de Dios, cómo ordenarnos en eso. Porque también la Biblia habla de eso. Nosotros necesitamos ser instruidos, mis hermanos. Porque el pueblo de Dios, no es que todos somos llamados a ser ricos, no, eso está mal hecho, mal dicho y mal enseñado. Pero Dios desea que nosotros vivamos contentos con lo que tenemos. Y eso se llama plenitud en Él. Cuando la plenitud está en nuestros corazones, estamos contentos con lo que tengamos, sea mucho o poco. Y el Señor nos va a dar las cosas para disfrutar de ellas. ¿Sí? A medida que nuestro pensamiento vaya cambiando, nuestra manera de pensar tiene que ir cambiando. A medida que esto suceda, vamos a valorar más las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 6 dice que mucha gente, por causa de desviar su corazón, ¿sabe qué sucede? Dice que es traspasado de muchas clases de males y se desvían de la fe. Eso es lo que Satanás quiere. ¿Ok? A medida que esto suceda, vamos a valorar más las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Pero más importante aún, vamos a valorar más a Cristo mismo, quien es nuestra esperanza de gloria. Muchos de los problemas que tenemos nosotros de no valorar a Cristo es porque nuestros corazones y mentes están afanadas con cosas de este mundo. Hay gente que dice, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es solamente, como les hablé en el curso, en la clase pasada, de aquel testimonio de este señor del viaje que hice, ¿se acuerdan? Que solamente es trabajo, 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 trabajo. ¿Por qué? Porque necesitan dinero para sostener un modo de vida. Afán, afán, preocupación, 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 y no hay lugar para Jesús. No hay lugar para las Escrituras. Ay, Jonathan, sí, muy bonito todo lo que usted dice, pero todo eso es fantasía, son castillos en el aire. Eso no me va a dar de comer a mí. Mentira, mentira. Esa es la mentira que Satanás nos ha puesto. Sí tenemos que trabajar, sí tenemos que estudiar, sí tenemos que ser esforzados, sí. Pero de pasar de eso a afanarnos y tener solamente nuestro corazón puesto en las cosas de este mundo, hay una gran distancia, hay una gran diferencia. Y eso es peligroso. Porque el Señor no quiere eso para su iglesia. Porque eso es lo que está haciendo que la iglesia esté fría, tibia, sin poder del Espíritu. Y si Jesús viene por nosotros, ¿qué va a pasar? Él no nos quiere encontrar en esa condición. Él viene por su amada iglesia, dice que le espera, que le espera. ¿Cómo sabe usted si está frío? ¿Cómo sabe usted si está tibio? ¿Cómo sabe usted? Una de las formas de saber que su corazón está en las cosas de este mundo es porque usted no está esperando a Jesús. No piensa en aquel momento glorioso en el que Él lo va a arrebatar. O no piensa en que si muere se va a encontrar con Él. Cuando esos pensamientos sobre encontrarse con Él y estar con Él ni siquiera forman parte de su mente, de sus pensamientos, cuidado, cuidado, porque significa que su corazón está en las cosas de este mundo. Y así vive la gente que no conoce a Cristo. Y no podemos vivir igual que ellos, jamás. Imagínense, hemos sido redimidos, hemos sido transformados. Tenemos riquezas inagotables, mis estimados hermanos. En esta última clase vamos a aprender cómo orar con entendimiento. Es decir, según lo que hemos estado conociendo sobre las riquezas. Porque todo esto que hemos estado viendo, hoy vamos a ver cómo usarla en la oración. Cómo orar según lo que hemos estado viendo. Y para eso vamos a ver un ejemplo de cómo Pablo, que es el que nos está instruyendo aquí, ora. ¿Cómo oró Pablo usando o apelando o tomando de esas riquezas espirituales? A mí me gusta
imaginármelo en mi mentecita, que hay un lugar lleno de muchas cajitas de regalo. Muchas cajitas y cajitas y cajitas. Algunas cajitas son más grandes que otras. Así, cajitas. Cajitas, cajitas y cajitas. Tal vez algunas más grandes que otras. Pero imagínense las envueltas. Envueltas en papel de regalo. Y están ahí acomodadas, amontonadas en un lugar. Ok, vamos a ser un poco didácticos aquí, como si fuéramos niños, ¿verdad? Pero es para que eso quede en su mente. Y me gusta imaginarme esas cajitas. Aquí viene mi esposa asistiéndome. Aquí están las cajitas. Vean estas cajitas. Vean qué lindas, cajitas de regalo. Vean qué lindas. Vean. Recientemente mi esposa cumplió años y pues la bendijeron con regalitos. Entonces aquí están cajitas. Vean, cajitas. Cajitas, cajitas de regalo. Algunas más grandes que otras, pero no quiere decir que porque sean pequeñas contengan poco. Cajitas, 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 cajota. Un día yo estaba pensando en esto y yo me imaginaba un lugar lleno con muchas cajitas, cajitas y cajas de todo tamaño. Y digamos que esta cajita, amor, vení, ocupo tu asistencia. Y digamos que aquí voy a tener a mi modelo de esta noche. Ponga la mano así para poner las cajitas. Entonces, pero no me las amontone para la dinámica que quiero hacer, sino que trate de tenerlas como sueltitas. Ok, ponga la mano así, Ajá. Entonces, digamos que esta cajita que está aquí es sabiduría espiritual. Esta que está aquí es inteligencia espiritual. Esta que está aquí es fortaleza espiritual. Y así. Entonces yo vengo y le pido al Señor, Señor, te pido que de tus inagotables recursos, pero hágase de cuenta que estos son miles de millones de cajas. ¿Por qué dice la Biblia que el Señor tiene recursos inagotables? ¿Verdad? Nosotros estamos acostumbrados aquí en la tierra, todo se agota, pero Dios tiene recursos inagotables. Y Él tiene ese montón de recursos inagotables, no se agotan, es lo que trato de decir. Y entonces yo vengo y oro, porque ahora sé, estoy resumiendo la clase de hoy, pero igual, ¿ok? Es como un resumen de lo que vamos a ver hoy. Digamos que ella es Dios y yo sé que es mi Padre, que Cristo Jesús me da acceso al Padre por lo que hizo por mí y que mi Padre tiene inagotables recursos. Entonces, yo sé a quién me dirijo, sé que Él tiene recursos inagotables y sé que por medio de Cristo yo tengo acceso. Entonces le pido con fe, porque sé a quién le pido. Y entonces le digo, Padre, de tus inagotables recursos, Señor, dame sabiduría espiritual, Señor. Y el Señor me la da, porque Él es generoso. Y entonces yo vengo y lo abro y soy lleno de sabiduría espiritual. Padre, te pido que de tus inagotables recursos, Señor, me des iluminación para poder comprender mejor tu palabra. Y entonces el Señor me da iluminación e ilumina, inunda de luz mi corazón. Padre, te pido que de tus inagotables recursos, Señor, me permitas experimentar la grandeza de tu poder en esta situación que estoy pasando. Y el Padre me da y experimento su poder.
Así es como yo en mi mentecita me lo he imaginado. Gracias, amor. ¿Vieron? Dios tiene recursos inagotables a los cuales nosotros accedemos gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Mediante su Espíritu accedemos al Padre y con fe, cuando pedimos con fe y confianza de saber que no es por mis méritos, porque si fuera por merecerlo quizás no lo mereceríamos, porque quizás no somos los mejores cristianos, pero no es por mis méritos. Es por los méritos de Cristo que yo tengo acceso al Padre y entonces por medio de su Espíritu yo puedo entrar con libertad mediante la oración. Jonathan, pero ¿por qué si es así de sencillo? Hay cosas que yo tengo que pedirlas y pedirlas y pedirlas. Tenemos más de un mes de estar pidiendo lo mismo. Bueno, yo he aprendido algo. Hay algunos que dicen que es falta de fe pedir lo mismo muchas veces, pero yo no creo eso. ¿Por qué? Porque cuando yo leo los evangelios, yo leo otra cosa. Cuando leo las cartas, yo veo otra cosa. Veo que hay cosas que uno tiene que insistir en oración. De hecho, Jesús habló acerca de eso, de insistir en oración. Entonces, yo aprendí por las escrituras y por el testimonio de un señor que vivió en 1800, que se llamaba George Mueller, que uno debería de pedir hasta recibir una respuesta de Dios. Y lo veo también en 2 Corintios capítulo 12, cuando Pablo pide por un aguijón que tenía en la carne. Él pidió y pidió y pidió hasta recibir una respuesta y luego se quedó quedito. Porque hay cosas que el Señor nos las da instantáneamente, hay otras que nos dicen no, hijo. Y hay otras que nos la da después de un tiempo de que nosotros insistamos en oración. ¿Por qué lo hace así? No sé. Eso pertenece a la soberanía de Dios. Mi parte es pedir con fe. Entonces, hay cosas que hay que insistir en oración. Como el caso de aquella mujer que necesitaba que se le hiciera justicia e insistió al juez injusto. Entonces Jesús dijo, si esta mujer, si este juez que es injusto, que ni temía a Dios ni le importaba a la gente, le hizo justicia porque insistió, cuánto más su Padre si ustedes insisten en oración. Por lo tanto, insistan en la oración. Entonces, hay cosas que hay que insistirlas e insistirlas. Cuando yo veo que comienzan a manifestarse, entonces ya sé que el Padre me la ha concedido, ya me entregó la cajita. ¿Sí? Entonces ya dejo de orar por eso porque ya el Padre me lo concedió. Hay cosas que sí hay que pedirlas siempre y constantemente, como esto que vamos a ver ahorita. Efesios 3, 16 al 17. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Efesios 3, 16 y 17. Ahora, permítanme aquí hacer algo. Quiero ver algo. En el versículo anterior, vea lo que dice en el versículo 15. Quiero empezar desde el versículo 14. Efesios 3, 14. Dice, cuando pienso en todo esto, bueno, lo que nos ha venido hablando, caigo de rodillas, maravillado por la grandeza del Señor. Dice, y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y termina la cita. Pero ya lo que nos ha venido diciendo en los capítulos anteriores es que este Padre es rico, tiene abundantes riquezas, que nos bendice con toda bendición espiritual en las alturas.
que gracias a Cristo tenemos acceso a Él, que es rico. Entonces, aquí nos está diciendo que eleva una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Ahora sí, a la oración que estamos viendo. Dice, pido en oración, ¿a quién? Al Padre, creador del cielo y de la tierra, o sea, el glorioso Dios que tiene recursos inagotables, que de sus gloriosos e inagotables recursos, ¿ven? De todas las riquezas que Él tiene, Pablo le está pidiendo, en este caso, una cosa. ¿Qué le está pidiendo? Fortaleza espiritual. Y Pablo lo está diciendo con claridad. Le pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, de ese montón de cajitas de regalos, ¿verdad? Obviamente esta es una ilustración para que podamos comprender, ¿verdad? Pero no es así, es solamente una ilustración. Pero nos imaginamos entonces ese montón de cajitas de regalo que mi Padre tiene, el glorioso Dios, creador del cielo y de la tierra. Pablo le pide en oración que de ese montón de recursos inagotables de los que nos ha estado hablando en los capítulos anteriores, dice, yo le pido a Él una cajita. ¿Qué le estoy pidiendo? Fortaleza espiritual. Pablo pedía con entendimiento. Sabía quién le hacía esta solicitud. Este glorioso Dios poseía riquezas inagotables. ¿Sí? Y entonces Pablo sabía a quién le pedía. Es tan importante saber usted a quién le está pidiendo cuando ora, mis hermanos. Vea, usted se acuerda en la pandemia, ¿verdad? Que sacaron una situación ahí de que usted hacía una solicitud de que se quedado sin trabajo o algo y se acuerda que estaban dando una cantidad de plata. 140 mil colones, creo. Entonces, te hacía un estudio rápido y si usted llenaba los requisitos, el gobierno te daba, que algunos lo usaron para otras cosas, ¿verdad? Pero allá cada quien. Pero, y si no llenaba los requisitos, no te daban plata. Y después de un tiempito ya, no sé si se lo daban una vez o cada mes, pero ya después te los dejaban de dar. Pero usted no le está pidiendo al gobierno. Los recursos del gobierno no son ilimitados. No le estamos pidiendo a un ricachón y luego te dice, bueno, ya yo te di 3 meses, dice, ok, 3 meses daba ese dinero el gobierno. No le estamos pidiendo al gobierno, no le estamos pidiendo a ese señor, al Paganini, que ya llega un momento en que te va a decir, bueno, no, la verdad es que ya no puedo seguirte ayudando. Vea, no le estamos pidiendo a eso. A veces nosotros, mis hermanos, tenemos la mente tan limitada porque estamos acostumbrados aquí, ¿verdad? Y creemos que Dios es igual. Creemos que Dios se le acaba. Porque a veces nos pasa eso y a mí yo estoy aprendiendo a recibir, le soy sincero. Y a veces nos pasa eso cuando llegamos ante Dios a orar. A veces decimos o pensamos dentro de nosotros, pero es tanto. No sé si le ha pasado que tal vez usted le dice al Señor, Señor, estoy pasando esto y necesitamos esta cantidad de dinero. Y no sé si le ha pasado que es más fácil pedirle a Dios, no sé, 10,000 colones que 100,000. Porque nosotros vemos la cantidad y creemos que Dios tal vez se le va a hacer más difícil darnos 100,000 colones que darnos 10,000. ¿Saben por qué pasa eso? Estoy utilizando cosas materiales para trasladarlo a lo espiritual, ¿verdad? Son ejemplos. ¿Por qué? Porque a veces creemos o pareciera que a Dios se le acaban las cosas. Pero ¿con cuánta plata yo puedo comprar fortaleza espiritual? ¿Con cuánta plata puedo comprar sabiduría? Vea lo que dice Grady. Ella tiene una necesidad de un monto. Y ese monto
Suena mucho. Para algunos es mucho, para otros es poco. Ella lo necesita. Ella se los está pidiendo al Señor. ¿Podrá el Señor darlos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el Señor tiene recursos inagotables a su disposición. Ni vendiendo lo poco que tengo me alcanza para pagarle a Dios todo lo que hace por mí. Así es. Ahora, quiero trasladarlo a lo espiritual. Pablo sabía que los recursos que tenía el Señor eran inagotables y él está pidiendo fortaleza espiritual. Tenemos que saber que Dios tiene recursos inagotables y para Él son lo mismo los materiales que los espirituales en el sentido de darlos, porque Él no tiene límites. ¿Saben dónde están los límites? En nuestra fe. Cuando nosotros no sabemos quién es el Señor y la grandeza de su gloria y su majestad, entonces nosotros nos limitamos. Nos limitamos. A mí me ha costado mucho este asunto de recibir. Y ha sido un proceso muy largo de Dios conmigo. Pero Pablo aquí nos está diciendo, entiendan el Dios que ustedes tienen. Él tiene recursos inagotables, pidan con fe. ¿Será que el Señor no puede darte restauración de alguna situación? ¿Será que el Señor no puede darte sanidad de alguna enfermedad? ¿Será que el Señor no puede darte libertad de algo en lo que estás viviendo? ¿Será que el Señor no puede ayudarte con ese caso con el que estás en un juicio, en alguna situación legal? ¿Será que Él no puede? Esta oración modelo que estamos viendo nos abre el entendimiento de cómo pedirle a Dios y de que no hay límites. Va a estar limitado a nuestra fe y a su soberanía. Pero su soberanía, ahí no nos metemos, porque eso es un asunto de Él. Pero en cuanto a la fe, ahí sí nos metemos, porque es un asunto nuestro. Tenemos que tener la fe para pedirle a nuestro Dios soberano. Hay cosas que yo no sé si Él quiere darme. Y 1 Juan 5 me enseña en los últimos versículos que Dios da conforme a su voluntad. Pero cuando pedimos conforme a su voluntad, dice, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Hay cosas que yo no sé si son su voluntad. Hay cosas materiales que yo quiero, pero yo no sé si son su voluntad. Hay cosas que yo quiero para el ministerio ahorita. Yo deseo, voy a decirlo así, una aplicación para los celulares que contengan, que encierren todos los recursos que tenemos. Pero yo no sé si es la voluntad de Dios. Eso es caro, sí. Pero yo no sé si es la voluntad de Dios. Pero yo se lo estoy pidiendo. Y alguien diría, pero ¿para qué eso? Es verdad, para alguien eso no vale y no importa y ni siquiera lo va a pedir. Pero yo, en el ministerio, yo sí lo quiero. Pero yo no sé si es la voluntad de Dios. Pero se lo estoy pidiendo. Ahora, hay cosas que yo sí sé que son la voluntad de Dios. Yo sé que es la voluntad de Dios darme sabiduría para entender su palabra. Yo sé que es su voluntad. Hay cosas que yo no sé, pero se las puedo pedir. Hay cosas que yo sí sé y también se las pido. La misma fe debo de usar para pedir las cosas que no sé si son su voluntad, que para pedir las cosas que sí sé que son su voluntad.
aún cosas materiales que parecieran importantes. Vean este microfonito que tengo acá. Este micrófono es muy caro. Yo lo quería para el ministerio. Y yo se lo pedí al Señor. Yo no sabía si era su voluntad. No lo sabía. Porque alguien podría decir, es un capricho. Porque se puede hacer algo similar con algo más barato, tal vez. Pero yo quería este específicamente. Y se lo pedí al Señor. Y pasó un tiempo. Y Dios usó una persona para darlo al ministerio. Hermanos, si es bien caro. Yo no podía comprarlo. Pero Dios usó a alguien y Él me lo dio. Entonces, entendí cuando lo recibí que sí era su voluntad. ¿Por qué hago hincapié en esto? Hermanos, hay cosas que yo no sé si son su voluntad, pero se las pido. Pero hay otras que yo sí sé, que sí sé. Yo sé que Dios quiere fortalecerme con poder para continuar, para seguir. Yo sé que Él quiere que yo tenga sabiduría para entender su palabra. Yo sé que Él quiere iluminarme. Y le voy a abrir el corazón. Esto es algo mío. Cuando yo no sé si algo es su voluntad, lo pido con fe, ya esto es algo mío. Júzgueme si quiere, dispáreme al pecho. Cuando no sé si es su voluntad, yo le pido con fe, pero no insisto. Y aún así Dios en su bondad, pues me ha provisto. Pero cuando yo sí sé que es su voluntad, vean, soy el ser más necio, porque insisto, e insisto, e insisto, e insisto, e insisto, porque yo sé que es su voluntad. Yo sé que es su voluntad la oración de Efesios 3, 16 al 17. Bueno, en mi caso es porque son cosas que yo sé que me van a acercar más al Señor y que me van a hacer crecer en el conocimiento de Él y en el amor por Él. Y discúlpenme, pero este aparato no me hace crecer en amor por el Señor. Este aparato es una herramienta para hacer ministerio, pero debo de ser sincero. El hecho de tenerlo, aunque estoy agradecido con el Señor, no me hacen conocerlo más, ni me hacen acercarme más a Él. Pero yo sí sé que con un entendimiento más profundo de mi Dios y de su voluntad, yo voy a acercarme más a Él y lo voy a amar más. Por lo tanto, yo sí sé, es un filtro que yo aplico. Y si yo veo que está en la Biblia y alguien lo pidió y era algo noble que acercaba más al Señor, entonces yo sé que es la voluntad de Él. Y en oración, uno recibe el sentir de si algo es la voluntad de Dios o no. Ajá. En oración. Hace muchos años yo estaba pidiéndole a Dios dinero porque quería ir a estudiar a otro país algo sobre Él. Y le insistí porque yo lo quería. Y en oración supe en mi espíritu que no era la voluntad de Dios. En oración uno se da cuenta de si algo Dios lo quiere o no lo quiere. Y entonces dejé de pedirlo. Un día estaba orando por alguien que estaba insistiendo en un pecado. ¿Y saben qué pasó? Orando y orando, Dios me dijo, deja de orar por él. Ya no ores más, porque su corazón está endurecido. ¿Eh? Señor, ¿pero cómo? Y me mandó a la Biblia en Jeremías, donde Jeremías estaba haciendo una oración y el Señor le dijo, deja de orar por esto. ¿Cómo nos damos cuenta exactamente? Hay cosas que sí saltan a la vista. Señor, dame un Ferrari último modelo. Bueno, ¿será que tu codicia te hace pedir eso? Si la respuesta es sí, pues ni lo pida porque eso no es la voluntad de Dios. Es tu codicia, es tu avaricia. Tengo un iPhone 14. Señor, dame el 15. ¿Será que lo estás haciendo por codicia y avaricia? Bueno, si hay algo de eso, de una obra de la carne involucrada, no es la voluntad de Dios. Pero hay otras en las que no. Tal vez no hay una obra de la carne metida. Entonces yo oro y oro y oro. Y en oración
nos damos cuenta. Pero hay cosas que sí saltan a la vista y sí sabemos que son la voluntad de Dios, como por ejemplo sabiduría para conocerlo. Eso es un hecho, Dios quiere dármelo, porque Él quiere que lo conozcamos. Fortaleza espiritual para poder permanecer firme en sus caminos, por supuesto, porque Dios quiere que yo persista en sus caminos. Eso es salta a la vista. Capacidad o facilidad para predicar su palabra, por supuesto, porque Dios quiere que yo predique su palabra, que yo le hable a los demás. Tal vez no desde un púlpito, tal vez desde una plataforma, pero sí, uno a uno. Dios quiere eso. Cuando hay un mandamiento en la palabra y hay cosas que yo puedo pedir que tienen que ir en eso de la palabra, en esa dirección, entonces yo entiendo que es la voluntad del Señor. Ajá. Sanidad. Sanidad. Aunque usted no lo crea, eso que está poniendo ella, hay veces que Dios lo hace y hay veces que no, porque hay veces que Él nos tiene en un proceso, como a Pablo, y a Pablo no lo sanó, le dio fortaleza, porque Él tenía un proceso. Cuando hay proceso, cuando hay propósito, entonces Dios trabaja diferente y por así decirlo rompe las reglas. A Pablo no lo sanó porque quería que dependiera de él. Ah, pero ¿cómo? Bueno, en oración se dio cuenta. Dios le dijo, no te voy a sanar, Pablito, te voy a dar gracia. Depende de mí. Ve, en oración se dio cuenta. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Orando. Volviendo a este punto, Pablo le está pidiendo oración, a Pablo le está pidiendo al Señor fortaleza espiritual. ¿Ok? ¿Para qué le pide fortaleza espiritual? ¿Ok? ¿Para qué se la pide? Vamos a ver para qué se la pide. La misma oración nos da la clave. Dice, a medida que confíen en Él. Esa pequeña frase nos da el motivo por el cual Pablo pedía fortaleza espiritual. A medida que confíen en Él. El deseo y la oración de Pablo era que Cristo habite en cada uno de ellos. Lo dice en la misma oración. ¿Ok? Él deseaba que Cristo habitara en el corazón de cada uno de Éfeso. Entonces, el deseo de Pablo es que Cristo se forme en cada cristiano, que Cristo gobierne cada corazón. Pero para que esto suceda, necesitamos confiar en Jesús. Por lo tanto, ¿para qué pedía Pablo fortaleza espiritual entonces? Para confiar en Jesús. ¿Cómo así? Una de las cosas, y le decía ahora a la hermana al principio, que más hace Satanás en este mundo es bombardearnos para distraernos, para golpear nuestra fe, para hacernos dudar. ¿De quién? De Cristo. Él quiere alejarnos de Cristo. Él quiere alejarnos de la oración, de la palabra. Y la oración y la palabra apunta a Cristo, a Jesús, a Jesús. Entonces, todo lo que Él hace, todo el bombardeo que recibimos, las películas que se dan en su mayoría, las series que se dan, los programas que se dan, el síndrome tan grande que hay ahora que está sucediendo, que es que el síndrome de las redes que nos está absorbiendo, principalmente a la población joven, pero también a la adulta, y es el hecho de estar metido en el celular viendo cosas en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, el hecho de estar ahí viendo una y otra cosa, está atrapando a la gente, nos está atrapando. Y recordemos que, o si no lo sabe, se lo digo, que la gente que está detrás de la plataforma, ellos ganan y el interés de ellos es tener a la gente la mayor cantidad del tiempo posible pegada a su plataforma. ¿Ok? Ese es el objetivo. Entonces, ellos diseñaron las plataformas para que la persona esté ahí la mayor cantidad del tiempo posible. Entre más tiempo está una persona ahí, más ganan ellos. Ganan de todo, desde dinero hasta posición, un rankings que hay y demás, valoraciones y de todo, ¿ok? Entonces, eso me atrapa, te atrapa.
Y detrás de esto también está el diseño satánico. Jonathan, pero aunque esté viendo cosas de Dios, sí, aunque estés viendo cosas de Dios, igual te vas a apagar en tu fe. Aunque usted no lo crea. ¿Por qué no funciona así? Y vea, y aún para mí esto es difícil de decir, porque el ministerio de nosotros es virtual. Pero yo le debo decir a usted, mis hermanos, esto no te va a sostener. Esto solamente te empuja a la presencia de Cristo. Y tienes que ir a la presencia de Cristo porque ahí es donde te vas a sostener, ahí es donde vas a tener vida. Pero entonces todo en este mundo compite para distraernos, para desviarnos. ¿Y saben cuál va a ser el resultado? Que nuestra fe en Cristo se apague. Porque entonces ya no tengo tiempo para la Biblia, no tengo tiempo para la oración. Y por lo tanto, dice la Biblia en Romanos 10 que la fe es por el oír de la palabra. Es decir, que a mayor palabra yo como, más fe voy a tener en Jesús. Porque las escrituras apuntan a Jesús. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios me lleva a la oración. Pero la oración no es un fin en sí mismo. La oración es un medio que me conecta con Jesús. La Biblia, las escrituras no es un fin en sí mismo. La escritura es un medio que me conecta a Jesús. Es decir, que el fin es Jesús. La escritura y la oración me llevan a Él. ¿Y qué es lo que está haciendo este mundo y compitiendo? Satanás, ¿qué es lo que está haciendo? Perdón, Satanás, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere él? Apartarme de Jesús. ¿Qué necesito entonces? Pablo sabía que el pueblo de Éfeso necesitaba algo para que Jesús los gobernara. Pablo sabía que el pueblo de Éfeso necesitaba confiar en Jesús. Y para confiar en Jesús se necesita fortaleza espiritual. Para tener una confianza firme en Cristo, mis hermanos, se necesita fortaleza espiritual. Sin esa fortaleza espiritual, usted y yo no nos vamos a mantener confiando en Jesús. ¿Y qué dice Pablo? Que a medida que confíen en Jesús, Él va a crecer en cada uno. Lo que estoy haciendo nada más es desarmando, desenmarañando la oración que Él hizo. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Eso es lo que Él está pidiendo, fortaleza espiritual. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas lo mantendrán fuertes. Un paralelo de eso lo encontramos en Colosenses capítulo 2 del 6 al 7. Colosenses capítulo 2 del 6 al 7, que dice así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y gozarán de gratitud. ¿Qué vemos ahí? Que el objetivo es que Cristo crezca en nosotros. ¿A qué me refiero con que Cristo crezca? Sencillo. Que Cristo gobierne nuestras vidas. ¿Y cómo es en la práctica que Cristo gobierne nuestras vidas? Que nos parezcamos a Él. Que seamos mansos y humildes. Que perdonemos. Que seamos firmes contra el pecado, pero misericordiosos con las personas. Que seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Que vivamos en santidad. Que prediquemos su palabra. Que tengamos vida de oración. Que tengamos una comunión fuerte con nuestro Señor.
el carácter de Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, el gobierno de Cristo en nosotros. Que se refleje Él en mi vida. Eso es arraigarme profundamente en Él y edificar toda mi vida sobre Él. Que mis decisiones estén basadas primeramente en su voluntad. Voy en oración y pongo mis situaciones pidiéndole a Él su dirección. Dependo de Él. Todos los días tengo una relación con Él, comunión con Él. Eso es edificar toda mi vida sobre Él y arraigarme profundamente en Él. Eso era lo que Pablo deseaba para los efesios. Pero también, aunque va dirigido a los efesios, eso es lo que él desea para el pueblo cristiano. Para el pueblo cristiano. ¿Ok? Ahora, si eso es lo que Pablo desea, ¿cómo se obtiene? Él dice, confiando en Cristo. ¿Qué es confiar en Jesús? Es tener una fe fuerte en Él. ¿Qué se requiere para tener una confianza fuerte en Jesús? Constancia, perseverancia, entrega. ¿Qué se requiere para eso? Fortaleza espiritual. ¿Ahora entienden? Por eso Pablo pedía fortaleza espiritual para el grupo, para la gente de Efesios. Porque él sabe que una persona que está fortalecida en su espíritu persevera en la fe. Y Cristo lo gobierna. ¿Por qué hay personas que dicen, ya no quiero ir más a la iglesia? Porque hay personas que dicen, ya no quiero leer la Biblia. Porque hay personas que dicen, ya no quiero orar. ¿Saben por qué? Porque han perdido la fortaleza espiritual. Se han debilitado y deciden no continuar. Satanás gana. Pablo sabe, si aquí hay gente que tiene más de 5 años de ser cristiano, saben que lo que le voy a decir es verdad. Hay veces que en la vida cristiana de uno se desmotiva. Hay veces que uno se debilita. Hay veces que, a mí me ha pasado, sí, podré ser muy pastor, podré tener 23 años de ser cristiano, pero soy un ser humano. Hay veces en las que he tenido etapas donde yo no he querido ir a la iglesia. Jonathan, ¿de verdad? Sí, de verdad. Hay veces donde yo no he querido leer la Biblia. Hay veces donde yo no he querido meterme al cuarto de oración a estar con el Señor. Me siento débil. ¿Qué es lo que se debilita? Mi cuerpo, no, estoy saludable. ¿Qué es lo que se debilita? Mi espíritu. Pierdo fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque estoy siendo bombardeado por el enemigo. Porque abrí alguna puerta a algún pecado o alguna distracción. Porque empecé a distraerme y a alejarme de cosas que o más bien acercarme a cosas que a Dios no le agradan. Porque empecé a afanarme. O porque simplemente estoy en un proceso de prueba y el enemigo me está golpeando. ¿Qué es lo que se debilita en una prueba? ¿Qué es lo que se debilita en un momento de dificultad? ¿Qué es lo que se debilita aún en una enfermedad? ¿Qué es lo que se debilita en cualquier dificultad que yo tenga? Lo que se debilita es nuestro ser interior, nuestro espíritu. Perdemos fuerza espiritual. Yo recuerdo un episodio donde tuve una duda en mi fe. Yo empecé a dudar de las cosas de Dios. Y por la misericordia de Dios, ¿saben? El Espíritu Santo puso en mi corazón que me metiera 3 días de ayuno. Y me encerré 3 días. Fue un ataque de los más fuertes que yo he tenido en mi fe. Estábamos en los primeros años de matrimonio y me encerré. Y le dije a mi esposa, y me encerré 3 días de ayuno, ahí mismo en el cuarto, ahí dormía y todo. Y yo le dije, Señor, necesito tu ayuda, estoy dudando.
Y si tú no haces un milagro en mí, Señor, no sé qué va a pasar. Y en esos 3 días de estar ahí con Él, al principio no quería orar, al principio no quería leer la Biblia, pero ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y empecé a ser fortalecido. El Señor empezó a levantarme, a fortalecerme, para cuando terminaron esos 3 días, yo tenía otra vez una fe fuerte y un amor profundo por el Señor. Él me fortaleció espiritualmente. Esto es lo que Pablo, de las riquezas espirituales de Dios, pidió para el pueblo de Éfeso. ¿Ven? Entonces, resumiendo la oración de Pablo, podemos ver los siguientes 5 puntos. 1. Le pedía al Padre. 2. Sabía que el Padre tenía a disposición inagotables riquezas espirituales. 3. Entendía que el Padre tenía, o más bien, que él, Pablo, tenía acceso a estas riquezas por medio de Cristo. 4. De esos tesoros inagotables, en esta oración pide solo una cosa: fortaleza espiritual. 5. Sabía que lo que pedía era necesario para que los creyentes confiaran en Cristo y así se pudieran mantener firmes. Estas son claves de esta oración modelo. Las claves que vemos que usted puede aplicar en su vida son saber a quién está pidiendo, saber quién es y lo que posee a quien estoy pidiendo, que es el Padre, entender que usted tiene acceso por lo que Cristo hizo, no por los méritos suyos, no cuando usted está bien o cuando usted está mal, porque a veces creemos que cuando estamos bien espiritualmente, entonces el Señor nos recibe y podemos entrar y todo y orar y todo, pero cuando estamos mal, cuando hemos fallado, ay no, el Señor no me va a recibir. No entienda, es por los méritos de Cristo y los méritos de Cristo no cambian. Por Cristo usted tiene acceso, eso es importante entenderlo. Y lo otro, ¿ok? Ser específico. De todo lo que yo sé que puedo pedirle a Dios, pedir específicamente algo. Algo que yo sé que me va a acercar al Señor. Algo que yo sé que me va a hacer crecer en Él, amarlo a Él, buscar más de Él, profundizar con Él. Y quinto, que va de la mano con lo anterior, es ¿para qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? Pablo pide fortaleza espiritual, una cosa de todo lo que puede pedir. Pero luego, ¿para qué? El para qué, el por qué pido algo es muy importante, porque eso prueba mi corazón. La actitud, la intención del corazón es muy importante. Porque si mi intención o mi propósito no es noble, estás golpeando al viento. Entonces, estas son claves que yo puedo aplicar para orar con entendimiento, pidiendo de las riquezas espirituales que el Señor tiene. Tú puedes seguir este modelo que nos da Pablo y pedirle al Señor fortaleza espiritual o alguna de las muchas riquezas espirituales que el Señor tiene disponible para ti que eres su hijo. Deseo terminar con este breve resumen. Cuando sientas que tu fe se debilita o que necesitas fuerzas para seguir, en estos versículos de Efesios 3, del 17 al 18, tienes una oración modelo. Esta es una oración que yo hice mía desde hace muchos años cuando entendí esto. Y en momentos de dificultad, oro al Señor. Cuando me siento, como escribí ahí, que mi fe se está debilitando, que necesito fortaleza para seguir, oro según Efesios 3, 17 al 18. 2. Cuando sientas que necesitas entendimiento e iluminación para comprender más la palabra de Dios, Efesios 1, 18. Tienes una oración modelo que puedes hacer tuya para pedir iluminación. 3. Cuando sientas que necesitas conocer más al Señor,
que necesitas sabiduría espiritual y entendimiento. En Efesios 1:17 tienes un modelo de cómo orar para pedirle al Señor sabiduría para conocerlo. ¿Ven qué lindo? Cómo ahora todo lo agarramos y lo tomamos y cobra ya un sentido de lo que hemos estado viendo de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y estos son solo 3 ejemplos de las muchas riquezas a las que tenemos acceso mediante la oración. Recuerde, son inagotables. De las abundantes riquezas que nuestro Señor tiene disponible para nosotros, que tenemos acceso por la fe en Cristo Jesús. Recuerda que tienes abundantes riquezas espirituales disponibles. Nunca más te sientas pobre, preocupado o afanado solo porque no tienes plata, porque estés pasando un momento de escasez, de enfermedad o de prueba. Ya que Dios te ha enriquecido con toda clase de bendición para que puedas enriquecer a otros. Sí, tal vez esa persona tiene mucha plata, pero si no es cristiano, eres más rico que él. Tal vez no tengas ni siquiera para ir y comprarte un combo ahorita en algún lugar de comida rápida, pero eres rico espiritualmente. Sea agradecido por eso. El dinero va y viene, pero las riquezas espirituales que tenemos en Cristo son eternas y siempre están ahí disponibles para ti y para que enriquezcas a otros. Porque eso es lo hermoso de esto, que lo das y lo das y lo das y nunca se acaba. ¿Cómo así, Jonathan? Bueno, veamos las riquezas espirituales que tenemos, que hemos visto en Efesios, que podemos compartir. ¿Cómo las comparto? Orando, hablando, dando. Y esa es una práctica que vas a hacer en el examen que viene en esta semana. Vean las riquezas espirituales que tenemos disponibles, que hemos visto. Fortaleza espiritual, sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, iluminación para entender, perdón de pecados, salvación eterna, libertad espiritual, al Espíritu Santo viviendo en nosotros, a una familia espiritual, ciudadanía celestial, una identidad de hijos de Dios, la esperanza de vivir por siempre con el Señor Jesucristo, una posición espiritual con Cristo en los lugares celestiales, plenitud en Cristo. Ahí nombré 14, extraído de los 3 capítulos que hemos visto. Y hay más. De esas riquezas son tuyas. Algunas, como tener al Espíritu Santo una vez y para siempre, ya está en ti. Fortaleza espiritual es algo que constantemente podemos pedir. Pero el Espíritu Santo, que es una riqueza espiritual, tú lo puedes compartir con otro. Cuando le hablas a Jesús de alguien y esa persona cree, adivine qué, esa riqueza, ese tesoro que es el Espíritu Santo va a vivir en esa persona y tú lo hiciste rico, millonario. Eso no lo compra ninguna cantidad de dinero. Cuando alguien está pasando un momento de dificultad, que tal vez está apagado en su fe, y tú vas y oras por él, y oras según Efesios 3, 16 y 17, orando, pidiéndole a Dios que le dé fortaleza espiritual. Esa persona recibe fortaleza espiritual por el Espíritu, y tú compartiste esa riqueza que el Padre te ha dado. Y así con los demás. Hay muchas más riquezas en Efesios y en las demás escrituras que vas a ir descubriendo y viendo a medida que, porque ahora tus ojos yo sé que el Señor los ha abierto. Y a medida, por favor te pido, no te quedes aquí. Termina el curso y ya no, ve y busca otro libro de la Biblia y métete con él por el siguiente mes, 2 meses. No te quedes aquí, porque ahora tus ojos espirituales han sido iluminados. Hay sabiduría en ti. El Señor, has estado pidiéndole. El Señor te ha dado sabiduría espiritual. Úsala. A medida que sigas con las escrituras vas a ver
Vas a crecer en sabiduría, en conocimiento de Dios y en entendimiento. Tu amor por Cristo va a seguir creciendo. Vas a descubrir otras riquezas. Vas a ver cómo orar conforme a la palabra. Vas a crecer en fe. No te quedes aquí. ¿Sí? Hay gente que está en esclavitud y tú eres rico y los puedes sacar de ahí por el nombre de Jesucristo y el conocimiento que tienes de la palabra. Para el examen final, que se debe entregar a más tardar este sábado para los que están llevando la clase en vivo, hay un video explicativo que se libera hoy a las 10 de la noche para los que están llevando la clase en vivo. Ahí explico con más detalle, pero aquí quiero decirlo también. Ora hoy mismo y dile al Señor, Señor, dime a quién puedo compartirles estas riquezas. El Señor te va a poner a alguien o a varios y vaya y escoja, ya sea un capítulo o dos clases, 3 clases, no sé. Y lo que vas a estar haciendo en ese tiempo que tengas con esa persona, ¿sabe qué es? Compartiendo estas riquezas espirituales. Eso es lo que vas a hacer. Y vas a enriquecer a alguien. Cuando se siente con esa persona o esas personas, dígale, lo que voy a compartirles es un tesoro que los va a hacer ricos. Dígales eso. No vas simplemente a hacer un examen, vas a dar riquezas a alguien. Amén. Padre, gracias. Gracias. Ya hoy terminamos con estas clases. Ha sido un tiempo hermoso. Gracias por lo que nos has dado. Yo sé que hay más porque eres rico, Señor, pero cada quien a medida que busquemos vamos a obtener. Pidan y se les dará, dices tú. A medida que sigamos pidiendo más y más de ti, Señor, tú nos vas a dar y nos vas a llenar de estas riquezas espirituales que nos hacen más ricos en ti. Señor, y yo te pido por favor que esto sea como una puerta que se abre para acceder a tus riquezas espirituales y a un conocimiento y a un amor más profundo por ti. Porque el fin de esto no es adquirir conocimiento, es conocerte para amarte más, Señor. Y yo te pido por favor que todos los que estamos aquí llevando este curso podamos entrar por esta puerta que se nos abre de entendimiento y podamos, Señor, conocerte mejor. Que a partir de ahora las escrituras, Señor, cobren vida para nosotros. Que al abrirlas haya más entendimiento de ti, te podamos conocer más. Cada vez que leamos, Señor, como dijo Pablo, al ver todo esto, caigo de rodillas ante ti, maravillado. Señor, que eso sea nuestra actitud. Que al leer las escrituras, Señor, la respuesta de nosotros sea oración, una oración amorosa. Que nuestra comunión contigo, Señor, cambie. Que ya no sea fría, que sea viva, que sea tierna. Que nuestro amor por ti, Señor, crezca. Avívanos en ese primer amor. Queremos conocerte más para amarte más y servirte más. Bendice a este hermoso grupo, Señor, de personas que han sacado este mes y medio para conocer más de las riquezas espirituales que tú nos has dado. Pero las riquezas no son el fin. El fin es amarte y conocerte a ti, Señor. Sí somos ricos, qué bendición. Pero tú eres nuestra mayor riqueza, Señor. Tú eres nuestro mayor tesoro. Atráenos a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Si alguna persona que se encuentra acá, tal vez, Señor, había dejado de ir a la iglesia, había dejado de orar, había dejado de servir,
había dejado de estudiar la palabra. Yo te pido que eso cambie, Señor. Pido fortaleza espiritual para todos los que estamos en este grupo. Pídele ahí al Señor fortaleza espiritual, hermano mío. Pídaselo, por favor. Pongamos en práctica esto. Si usted está apagado en su fe, si usted está pasando un momento difícil, si usted está atravesando un momento de dificultad, si tal vez ha estado pensando dejar las cosas de Dios, dejar de ir a su iglesia, dejar de servir, si tal vez ha estado recibiendo propuestas del diablo de dejar cosas de Dios, usted necesita, escuche bien, ser fortalecido. Y yo le pido que en este momento ore. Ore. Ore de una vez. ¿En qué dirección, Jonathan? En la dirección de Efesios que hemos visto. Hágalo, por favor. Pídale. Pídale al Señor. Por favor, se lo pido. Clame. Así quiero que terminemos este tiempo. Pídale. Pídale al Señor. Pídale al Señor. Pídale al Señor. Pídale al Señor. Pídale fortaleza espiritual. Pídale al Señor. Padre, te pido que de tus gloriosos e inagotables recursos me fortalezcas. Haga esa oración personal para usted. Te pido, Padre, que de tus gloriosos e inagotables recursos me fortalezcas con poder en mi ser interior por tu Espíritu, Señor, para que habite Cristo en mi corazón a medida que confío en Él. Necesito confiar más en Jesús, Señor. Señor, tú conoces mi situación. Dígale al Señor. Tú conoces mi situación, tú sabes lo que he estado pasando, tú sabes mis luchas, Señor, y que estoy débil. Pero aquí me enseña tu palabra que yo puedo pedirte de tus gloriosos recursos, fortaleza espiritual, Señor. Dígale, póstrese ahí donde usted está si lo necesita. Humíllese delante del Señor y dígale, Señor, necesito fortaleza espiritual. Señor, necesito fortaleza espiritual para no dejarte creer, para no abandonar tus caminos. Señor, reconozco que he descuidado. Dígale, no sé, yo estoy solamente hablando. Pero haga esta oración suya. Señor, reconozco que he descuidado la oración o he descuidado la palabra. Te he descuidado, Señor. No te estoy buscando como debería, Señor. Fortaléceme con poder en mi ser interior por tu Espíritu, Señor. Dígaselo, pídaselo, pero que sea un clamor con fe. Señor, te pido que de tus gloriosos e inagotables recursos me fortalezcas con poder en mi ser interior por tu Espíritu para confiar más en Jesús y que Él gobierne mi vida, Señor. Que mi fe esté por encima de las circunstancias, Señor. Por favor, le pido, aproveche este momento porque el Señor va a hacer milagros en usted. Él va a responder. Aproveche este momento. Estamos poniendo en práctica su palabra y Él responde a su palabra. Pídale con fe. Ore, clame, pídale según este modelo de oración. Oh Señor, necesito más. Oh Señor, fortaléceme. Oh Señor, fortaléceme.